Somos Epicentro. Hoy presentamos. Esta prédica se llama Sin ánimo de ofender. Esta palabrita, esta frase que a veces decimos o nos han dicho, ¿verdad? Muy sutilmente nos hacen pedazos, nos dejan por el suelo, pero lo cierran sin ofender. Piensan que con decirnos eso todo lo que han dicho ya no tiene sentido. Y no es así, ¿verdad? Ya lo hicieron, ya nos ofendieron. Pero es una buena máscara que la usa la gente que no conoce al Señor, obviamente, y lo dice así, sin ánimo de ofender. Y de eso se trata esta prédica, de enfrentar la ofensa. Y la ofensa es esta trampa utilizada por Satanás. ¿Qué es lo que hace? La ofensa es nada más la carnada. Es eso que te dicen, eso que te hacen, eso que te hacen notar, esa es la ofensa. Pero eso es una trampa, como imagínate una trampa, qué sé yo, un hueco que no parece que es hueco, pero tú caes y te vas hasta el fondo. ¿Qué es estar en el fondo? Es quedarte con ese dolor, es vivir con amargura después de la ofensa que recibiste, es vivir con resentimiento después de la ofensa que recibiste, es vivir con ganas de vengarte después de lo que escuchaste, de lo que dijeron sobre ti. Y ahí es cuando entonces el enemigo nos tiene bien atrapaditos. Puso su trampa, caímos y ahí nos tiene. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos tiene ahí? Entonces el padre ya no puede ser un buen padre. El esposo ya no puede ser un buen esposo porque está ofendido. La esposa ya no puede ser una buena esposa porque está resentida. El líder ya no puede ejercitar su liderazgo porque tiene muchas heridas en su corazón. Pero Dios nos va a hacer libre hoy. El Espíritu Santo nos va a recoger de ese hoyo en que hemos caído, nos va a poner sobre una roca firme y vamos a ir para adelante a conquistar las naciones para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Quiero que por favor leamos lo que la Biblia dice en Lucas 17, del 1 al 5. En la versión Reina Valera ponen este titular que dice acerca de las ofensas y del perdón. Dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel que los ocasione. Mejor le fuera que se le atara una piedra de molino al cuello y que fuera lanzado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Vamos a ir analizando este pasaje bíblico. Y claro, ahí dice en el versículo 1, es imposible que no vengan los tropiezos. Pero esto es como un término muy amplio, ¿no? Es como que te dice, es imposible que no peques. Pero yo quiero que analicemos lo que la Biblia dice, y les voy a leer en las escrituras apartadas de la nación de Israel en restauración. Habló Yeshua diciendo, es imposible que no vengan las ofensas. Ahí ya le cambió la palabrita, ¿verdad? Ya no lo amplía tanto como tropiezos, sino que ya lo enfoca. Y dice, voy a hablar de las ofensas. Pero tormento a la persona a través de la cual vienen, dice Yeshua. Sería mejor que una piedra de molino fuera colgada alrededor de su cuello y él fuera lanzado al mar en vez de que ofendiera a uno de estos pequeños. Observen por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si él hace teshuvá, ¿qué significa esto? Arrepentimiento, hacer otra cosa completamente diferente a lo que venías haciendo. Si hace teshuvá, perdónale. Y si peca contra usted 7 veces en un día, y 7 veces un día volviera a ti diciendo, haré teshuvá, debes perdonarle. Los shisim, que son los aprendices, dijeron a Yeshua, aumenta nuestra emuná, la fe. Linda esa versión, ¿verdad? Y aquí
hay algo importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Quiero que se fijen un momento. Vamos a enfocarnos en los discípulos. Venían con el Señor Jesús de predicar por muchos lugares, de aprender de Él. Fueron testigos oculares de milagros, pero sorprendentes. ¿Cómo es que alimentó a 5,000 personas con nada más 5 panes y 2 peces? ¿Cómo es que resucita a los muertos? ¿Cómo es que sana a los enfermos? Ellos vivieron cosas impresionantes, pero impresionantes. Pero cuando el Señor Jesús les dice, les voy a enseñar algo, muchachos. Cuando alguien te ofenda, tú tienes que perdonarle. Y si 7 veces al día viene a ti y te pide perdón, 7 veces tienes que perdonarle. Y la exclamación de los discípulos fue, aumenta nuestra fe. ¡Wow! No dijo eso cuando les estaba viendo hacer milagros. No dijeron eso cuando estaba resucitando muertos. Dijeron eso cuando les dio la orden de que perdonen al que ofendieron. Y ellos dicen, Señor, eso es demasiado. Eso es mucho para nosotros. Necesitamos mucha más fe para aprender de esto. Entonces, miren ustedes la importancia de el perdonar. Y a veces necesitamos de esto. Necesitamos que Dios aumente nuestra fe para que logremos vencer esta área. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes ofenden? Esto es importante saber, ¿no? Porque parecería que los que nos ofenden están por allá lejos, las personas que no conocemos. Pero no es así, como decía la pastora Mabe, aquel que tienes muy cerca es el que está más propenso a ofenderte. Y están ahí, cerquita, los tenemos muy cerca. Quiero leerles lo que dice Salmo 55, del 12 al 14. Este es David escribiendo, quejándose al Señor de todas las ofensas que ha recibido. Y mira lo que dice. Porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que ha alzado contra mí, el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino que tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Fíjate, está diciendo, no es el que me ha ofendido, aquel mi enemigo abierto, no, aquel que caminamos juntos. Y eso, si eso le pasó al rey David, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Al Señor Jesús le pasó, a ti y a mí nos pasa, ¿verdad? Y duele cuando la persona que tienes al lado te ofende. ¿Y sabes por qué duele? Te voy a enseñar por qué. Porque tenemos nosotros algo que llamamos expectativas. ¿Qué significa esto? Lo que yo estoy esperando de esa persona. Entonces, cuando yo veo a una persona en la calle y que no la conozco, le puedo decir Bessie, pero igual no la conozco. Mis expectativas de que ella me ofenda, no tengo ningunas. No tengo expectativas de que ella me haga bien, de que ella se porte muy bien conmigo. Pero la persona que tengo al lado, mi esposa, mis hijos, los hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, ellos están muy cerca y mis expectativas son, ellos me quieren, ellos me aman, ellos van a buscar lo mejor por mí. Entonces mis expectativas subieron hasta el techo. Y yo estoy esperando que ellos nunca me ofendan. La misma ofenda me hace la Bessie y me hace mi familia, ¿cuál me va a doler más? Si me hace la Bessie, no tengo ningún problema, no esperaba nada de ello. Pero si me hace mi esposa, duele, hermanos. ¿Duele o no duele? ¿O solo a mí me pasa? Cuando yo le ofendo a mi esposa, también le duele. Solo que ella pega más duro. Pero bueno. Entonces, fíjate que las personas que tenemos cerca son las que nos hieren. Sin embargo, el Señor Jesús, en lo que estábamos leyendo, Lucas 17,
dice, es imposible que no vengan los tropiezos. Eso dijo, ¿verdad? Lo que les está diciendo, van a estar en esta tierra y tienen que contar con algo, muchachos. Los van a ofender. Cuenten con eso. Entonces no podemos, sería una oración antibíblica decirle, Señor, que no me ofenda. Señor, que al trabajo que voy no haya gente que me haya daño. Señor, que en esto que voy a emprender todo me facilite, que no tenga reproches ni rechazo a lo que hago. Y el Señor ya lo dijo, es imposible. Entonces, si ya sabemos que vamos a ser ofendidos en esta vida, ¿por qué nos toma de nuevo? Y eso es algo que pasa con nosotros, que no entendemos que esto tiene que pasar, que el Señor ya nos advierte. Esta es una trampa que utiliza el Satanás para que tú vivas en amargura, para que tú vivas con este sentimiento de no valgo, soy rechazado, no me quieren, o lo otro, necesito vengarme, ¿no? Ahora, ¿cómo es que nosotros reaccionamos ante esto? ¿Cómo es que nosotros reaccionamos ante las ofensas? Bueno, primero tenemos que saber que hay dos tipos de ofensas. La primera, la que nos tratan realmente injustamente. Es injusto lo que me hicieron. Me ofenden con esto. Algo de estar llevando a tu mente, acordándote de algo, ¿no es cierto? Qué sé yo, a lo mejor estoy transitando por mi carril y viene alguien y me cruza el carro, me está haciendo una injusticia, ¿no? Es injusto. Pero hay otras injusticias que no son reales, pero que nosotros las interpretamos como que me están tratando con una injusticia. No es justo que me pase eso. Después de lo que yo he sido, no está bien que me trate así. O decimos algo, yo sería incapaz de hacer algo así y entonces lo que estoy recibiendo es algo injusto. Y ante esas injusticias, nosotros, ¿cómo reaccionamos? Fíjate cómo se va construyendo. Ahora estás entendiendo por qué reaccionas como reaccionas. Ante esas injusticias, nosotros reaccionamos con iras. La ira es este sentimiento que pensamos nosotros que nos ayuda a frenar las injusticias. Creemos que la ira es un escudo para no permitir más injusticia. Entonces, cuando estoy viniendo, qué sé yo, en el bus y alguien me pisa mi calzado recién limpio, es una injusticia. O sea, ¿cómo no se va a fijar? Yo siempre me fijo. ¿Cómo es que está aquí tanta gente y no se da cuenta que yo estoy aquí? Y reacciono con ira. ¡Hey! Fíjese dónde camina. Estoy diciéndole, ¡hey! Estoy poniendo mi voz en alto, estoy mostrando mi cara de enojo y estoy reaccionando ante esta injusticia. Pasa en todos los ámbitos. Pasa en el trabajo, pasa en la iglesia, pasa en la casa, con la familia. Reaccionamos con iras ante las injusticias. Y a veces pensamos que lo único que nos hace tener iras son las injusticias. Es que yo no tolero las injusticias. Yo decía así. Si hay algo a mí que yo no soporto, son las injusticias. Pero cuando yo entendí esto, cuando el Señor me habla al respecto de que las injusticias no es un problema, las ofensas no es un problema, es cómo tú reaccionas. Es decir, ¿qué tú estás pensando con respecto a esa injusticia que estás recibiendo? Y aquí tengo que hablar algo. No sé si ustedes tal vez vieron en estos meses anteriores, se estrenó la película Intensamente 2, ¿no? En la que es dibujitos animados, una animación, en la que nos enseña acerca de cómo funcionan las emociones. Y ahí se menciona algo que tenemos, y es el sistema de creencias. ¿Qué significa eso? Las cosas que yo creo frente a lo que está pasando, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo, ¿no?
Resulta que hay una fiesta de jóvenes y van dos muchachos, Jorge y Juan. Si aquí alguien se llama Jorge o se llama Juan, me disculpan, es sin ofender. Y resulta que Jorge y Juan van a esta fiesta, el ambiente está divertido, la luz baja, punchis punchis por allá, grupitos por aquí, y entra Jorge y saluda. Hola con todos. No muchos le hacen caso, por ahí alguien medio le levanta la mano y entra. Detrás de Jorge entra Juan y igual, hace exactamente lo mismo. Hola con todos. Las mismas tres personas, por ahí levantan la mano, uno regresa a ver, ni siquiera les saluda, en fin. Pasan 5 minutos y Jorge se va de la fiesta. Mientras que Juan se queda en la fiesta. De a poco se va interviniendo, ¿cómo es? Juntando. Se va integrando a las personas, se hacen amigos y pasan una noche increíble. Juan se queda en la casa. Jorge se queda en la casa. Muy molesto, se perdió la fiesta. Al otro día va, los amigos le llaman, oye Jorge, te perdiste la fiesta, ¿por qué no viniste? Claro que fui, pero ¿sabes qué? Yo no fui bienvenido ahí. ¿Por qué dices eso? Porque cuando yo entro, saludo y nadie me contesta, entonces yo entiendo que no soy bienvenido en este lugar. Yo siempre saludo al que me saluda. Fíjate, mismo escenario, misma reacción de los invitados, pero hay dos personas que reaccionan diferente. Jorge se molesta. ¿Por qué? Porque su sistema de creencias le está diciendo, si no te saludan, no eres bienvenido. Entonces me retiro. Mientras que Juan, en su sistema de creencias, dice, si no me saludan, yo voy y saludo. ¿Sí? Quiero contarles esto para que ustedes se puedan fijar que los acontecimientos no son los que nos dan ira. El mismo ejemplo del auto. A mí se me cruza un auto y yo puedo decir, o alguien puede decir, me lo voy a vengar. A mí no me hacen eso. Y acelero y también yo lo cruzo. Otra persona, se le cruza a alguien un auto y puede decir, hey, capaz si me asaltan, mejor me estaciono y le dejo que se vaya. Si ves cómo reacciona diferente frente al mismo acontecimiento, exactamente lo mismo pasa. Pasa exactamente lo mismo. ¿Qué estás tú creyendo entonces cuando en casa, por ejemplo, hay juguetes desordenados? Cuando la comida no está caliente. ¿Qué estás pensando? ¿Qué viene a tu sistema de creencias? Cuando en la iglesia, por ejemplo, las cosas no se hacen como tú pensabas o como tú dirías. O cuando tienes geniales ideas pero no te hacen caso. ¿Qué estás tú pensando al respecto? Eso, lo que tú estás pensando al respecto, es lo que va a regir tu comportamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar acá, en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Quiero poner un ejemplo también bíblico, y esto es la vida de Moisés. Y quiero que analicemos qué le pasó a Moisés. Números 12 y 3. Primero vamos a analizar este versículo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. ¿En serio era manso? Pero si él le pidió a Dios que los exterminara porque le estaban molestando mucho. Pero si él golpeó la roca porque se estaba quejando el pueblo. Pero si él mató a un egipto, ¿recuerdan? ¿Cómo es que la Biblia entonces dice que Moisés era manso? Porque acá ya está hablando de Moisés ya procesado, ya transformado. ¿Recuerdan la prédica del pastor Pedro? El proceso de los carbones, ¿no? Éramos árboles, nos meten en procesos, terminamos siendo carbones, nos meten a más proceso y entonces somos un diamante. Acá Moisés es un diamante, pero fíjate todo lo que pasó, todo el proceso. Entonces, si tú estás todavía reflejando áreas que aún no parece que eres diamante, recibe el proceso, vive el proceso. Dios te está transformando, no te va a dejar ahí. En algún momento
va a decir Dios, y entonces Fanny era mansa, y entonces Luca era mansa, y entonces Luis era manso, y entonces Pedro era manso, y entonces Henry era manso. ¡Wow! Porque esto es la iglesia, hermanos. Venimos acá para ser transformados y yo quiero ser transformados por Dios. Ahora, regresemos un poquito en la historia y veamos qué pasaba con Moisés. Éxodo 2, 11 al 12. Dice así, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, o sea, salió de ser niño a ser joven, salió a sus hermanos judíos, y los vio en sus duras tareas. Acuérdense que eran esclavos. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Mira qué es lo que está pasando. Moisés es testigo de una injusticia. ¿Cómo es posible que le hagan trabajar tanto, que le martiricen, que sean abusivos? En su sistema de creencias está, eso tiene que ser vengado. Esto tiene que correr sangre. Y le mata. Si ves cómo él acciona según lo que estaba pensando. Ahora, ¿por qué pensaba Moisés eso? Esto es lo interesante. Porque resulta que la vida de Moisés era bastante complicada. Desde chiquito fue enviado por su propia madre en una canastita por el río Nilo. Fue abandonado, fue rechazado. Todas estas pequeñas cosas que ocurren en la vida de las personas son las que van formando el sistema de creencias que les estoy diciendo, lo que nosotros creemos al respecto. Va creciendo y luego resulta que se da cuenta que su madre no es madre porque la princesa de Egipto lo adoptó y también está siendo criado por su propia madre, y esto es, oye, un ratito de qué se trata, aquí hay mucha confusión. Y luego se da cuenta de que su propia sangre era judía, era hebrea, viene una crisis, todas estas cosas van abonando a su sistema de creencias. ¿Qué hubo en tu vida que piensas lo que piensas? ¿Quién te hizo tanto daño, como sabe decir mi hija cuando escucha una canción? ¿Qué fue lo que pasó en tu niñez, en tu juventud, que ahora no toleras absolutamente nada? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Dónde fue ese daño que anidó en ti en que no voy a permitir que nadie más me ofenda? Entonces voy a mostrarme con ira. Nosotros también tenemos esa historia, ¿no? Hemos tenido esa historia, muchos. Y si es que aquí contamos las historias, pues nos vamos de largo porque sí son complicadas unas más que otras. Muy bien, entendemos entonces cómo funcionó la trampa de Satanás, entendemos cómo yo reacciono mal ante esas ofensas. Entonces ahora vamos a ir aprendiendo cómo es que yo voy a poder escaparme de esa trampa. Yo ya no quiero seguir ahí, yo ya no quiero ser de los que viven ofendidos, de los que no me pueden decir nada, de los que no me pueden decir mis errores porque me ofendo. Yo quiero salir de ahí. Yo no quiero ser de esas personas en las que piensan que siempre tienen la razón. Yo tengo que salir de esa trampa de Satanás. ¿Cómo salgo? Pues voy a tener que comenzar a pensar diferente. Y quiero leerte lo que dice la Biblia en Romanos 12:2. No se amolden a la conducta, dice el apóstol, de este mundo. Fíjate, la conducta. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tú te estás reaccionando? En este mundo, tú les gritas un poquito y reaccionan pegándote. ¿Sí? Pero acá la Biblia dice, ustedes no son para amoldarse a esa cultura. No se amolden a esa conducta, a la de este mundo. Al contrario, sean personas
diferentes en cuanto a su conducta y ¿qué? Y su manera de pensar. Y esta es la clave. Tenemos que transformar nuestra mente, dice este versículo en otra versión. Tenemos que pensar diferente. Y eso es lo que hacía Jesús. Cuando Jesús, cada latigazo que recibía, cada vez que le daban un martillazo en los clavos que le pegaban a la cruz, Él no estaba diciéndolo, me odian. Él no está diciendo, es contra mí, no les caigo bien, me rechazan. Él lo que está es cambiando su manera de pensar y diciendo, es que no saben lo que hacen. Y por eso en la cruz dice, Señor, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces yo te invito a que esas maneras de pensar que has estado teniendo sean completamente diferentes. Cambia tu manera de pensar. No es personal, no es contra ti. No es que quieren hacerte daño, no es que quieren quitarte algo, no es que quieren darte algo. No, no, no. Tienes que cambiar la manera de pensar. ¿Qué voy a pensar? En lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es perfecto. Si vienen con una crítica, en lugar de pensar, le caigo mal, por eso me critica, voy a pensar, ok, entonces capaz y debo de cambiar un poco esto, ¿no es cierto? Volvamos al versículo base del que estamos hablando, en Lucas 17, 1, 5. Y dice, voy a leer desde el versículo 3. Miren por ustedes mismos, si tu hermano peca, repréndele. Y si arrepiente, perdónale. Y comenzamos a hablar de esto, que el Señor también puso sobre la mesa, que es que el perdón. Y el perdón es clave, clave, clave. Pensar diferente ayuda, por supuesto que sí, te vas a enojar menos. Pero perdonar, esto sí que te limpia de toda ofensa. Esto es sí salirse completamente y vivir en paz y vivir tranquilo. Porque ¿sabes qué? Ninguna injusticia puede ser solventada, puede ser saldada. Exacto. Entonces no hay nada, absolutamente nada que puedan hacerte a ti para que te quiten el dolor de la ofensa. ¿Te pueden pedir perdón? Por supuesto que sí, pero ya lo dijiste. Ya me dolió. Ya me quedé ofendido. Entonces, como no hay nada que te quite ese recuerdo del dolor de la ofensa, el Señor puso algo hermosísimo en medio nuestro, y es que el perdón. El perdón es lo único que te va a sacar de eso, ¿sí? El perdón es lo único que te va a quitar de esa amargura y de ese rencor. Y analizando un poco esto, fíjense en lo que dice aquí. Versículo 3, miren por ustedes mismos, si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, encontramos 2 pecas diferentes. El uno es nada más peca y el otro es peca contra ti. ¿Qué es lo que está diciendo algo? Si tu hermano peca, quiere decir, si tú le ves que tu hermano está pecando, si tú le ves que está haciendo algo vergonzoso, algo contradictorio a Dios, no necesariamente contra ti, pero sí en su proceder, ¿qué es lo que tienes que hacerlo? Reprenderlo, animarlo, corregirlo, decirle, oye, eso está mal, ¿sí? Y acá dice, pero si 7 veces al día peca contra ti, acá ya es diferente. Pero nosotros somos al revés. Cuando pecamos contra ti, en lugar de perdonarle, le reprendemos. Pecaste contra mí, me ofendiste, entonces así no se hace. Majadero, malcriado. Y esto no es así. Acá te dice, si es que peca contra ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Alzarle más la voz? No. ¿Hacer algo peor? No. ¿Tramar una venganza? No. Perdonarle. Perdonarle. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, entonces
tienes que perdonarle. La pregunta clave aquí es, ¿cómo perdonamos? Porque a veces se nos ha dicho, a veces en la iglesia mismo, nada más tienes que perdonarle, pero no nos han dicho cómo. Y pensamos que sí, yo le perdono, Señor, yo le perdono. ¿Y en serio le perdonas? Si es que realmente le perdonas, entonces aquello que te hizo daño ya no debe de hacerte daño. Si cuando recuerdas el hecho todavía te duele, es porque aún no has perdonado. Si es que te cuidas de esa persona, es porque aún no has perdonado. Es como si yo tuviera aquí este vasito de agua, esta botella, y viene uno de los músicos, viene la tipi, y por querer subirse me va botando el agua. Y me daña la tablet. Obviamente me tiene que pagar la tablet. Y me enojo, ¿verdad? Pero ella dice, perdóname, perdóname. Ok, yo tengo que perdonarle, ¿no? Y digo, sí, está bien, te perdono. No me debes la tablet, te perdono. Pero a la semana siguiente ya le veo que se está viniendo, entonces yo le escondo. Significa que no le he perdonado. El perdón, el verdadero perdón es ponerle a la persona en la misma condición como para que te vuelva a hacer. Si yo ya le perdoné, ahí está. Y si es que vuelve a votarlo y me vuelve a dar iras, no le he perdonado. ¿Cuándo yo realmente puedo decir le perdoné? Cuando la riega otra vez, como ahorita. Y entonces la tipi siempre anda regando mis agüitas. Ya no me afecta, ya no me importa que se dañe la tablet, ya no lo tomo personal, más bien le abrazo. Entonces ya le he perdonado. Como ejemplo lindo, pero ¿cómo llegamos a eso? Esto es todo un proceso, hermanos. Va más allá de nada más decirle, Señor, le perdono, ya no tengo nada contra ella. Hay algo que se llama el proceso del perdón y eso lo vamos a impartir en el taller de sanidad, así es que tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Te vamos a enseñar cómo realmente puedes perdonar. ¿Sí o no, Marquitos? Pero hoy sí te voy a hablar, en cambio, de los beneficios del perdón. Es bueno estar perdonados. Es bueno caminar en perdón unos a otros. ¿Por qué? Fíjate, quiero leerte, quiero que leas ahí en la pantalla. Eclesiastés 4, del 9 al 12. Dice así, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno lo levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y este es el por qué debemos de caminar en perdón. Porque si nosotros no caminamos en perdón, nos convertimos en llaneros solitarios. Como yo no perdono, entonces mejor me alejo. Uy, con esa persona ni por aquí. Y me encuentro con otra persona que me hace lo mismo. No, tampoco por aquí. Y resulta que me veo caminando solito. Pero caminar solito es un peligro, hermanos. Es un peligro. De hecho, ahí dice, ay. Ay de los que caminan solos. Fíjate los beneficios. Uno, porque tienen mejor paga de su trabajo los dos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo solito discipulo una persona, me va a tardar 1 año. Pero si yo me uno con el pastor Luis y discipulo a esa persona, me va a tardar 5 meses. Y entonces yo necesito estar sin ofensas con el pastor Luis para ser muy productivos. Ahora entiendes entonces por qué no te ha costado llevar el matrimonio a cuestas, porque hay muchas ofensas, porque el uno jala para un lado y el otro para el otro.
Porque los negocios muchas veces no florecen porque tienes cosas contra tus socios. Mira acá, porque el que cayere, si uno le levantará a su compañero, pero hay del solo. Es decir, cuando caminamos dos y uno se cae, si no hay ofensas, pero por supuesto que le va a levantar. Vamos, camina, alábate, levántate. Pero si hay ofensas, así te quería ver. ¿Ah? Bien hecho, sabía que lo ibas a pagar. Y eso detiene el trabajo, hermanos. También si dos durmieren juntos y se calientan mutuamente. En cambio, el que duerme solito, duerme al un lado de la cama y el otro al otro lado de la cama porque hay una brecha que se llama ofensa. Entonces, se van a morir de frío los dos. Y no hablo de un frío físico. Ese matrimonio se vuelve frío. ¿Sí? Fíjate entonces lo importante que es caminar dos juntos. Y para eso no deben de haber ofensas. Y el Señor ya nos advirtió. Quiero que caminen juntos. Los envió a caminar de dos en dos. Quiero que hagan las cosas en unanimidad. Quiero que se apoyen el uno al otro. Ah, cierto. Se van a ofender. Pero ¿saben qué? Perdónense. Y el Señor se va. Y nos deja con esta tarea. Wow, Señor, espérate un ratito. ¿Cómo es que tengo que perdonar? ¿No? Y entonces tenemos que caminar en perdón, hermanos. Le preguntaba al Señor, ¿qué quieres hacer con esto? El Señor me dijo algo. Hay algo que impide el perdón. Para nosotros nos es difícil otorgar perdón porque no hemos recibido el perdón. A veces no nos perdonamos ni nosotros mismos. Y es que han sido tantos pecados que he cometido que no creo que Dios me quiera perdonar. Y no podemos saborear el perdón. Lo que Dios quiere en esta mañana es hacerte saber que te perdona. Quiere que tú experimentes el perdón de Dios de todo lo que has cometido, principal y puntualmente de las ofensas, porque seguro ofendiste a alguien, seguro ofendiste a alguien, seguro fuiste de esos padres que enviaron en una canastita por el río Nilo a los hijos, seguro fuiste de esa persona que le pisó el pie al otro, seguro fuiste de aquel que cuando le viste caer mejor le dijiste, así te quería ver. Y de eso te quiere perdonar el Señor. Nada más con sentirte perdonado por parte de Dios vas a experimentar libertad. Quiero pedirte que tú cierres los ojos.